Ahora bien, aquí viene otro de los pilares que hablan sobre la creación del logos y que están en plena armonía con el resto del contexto que habla de la creación, en donde siempre se recalcan dos aspectos fundamentales, que Jesús es el primero en ser creado y que también es el agente intermediario en la creación de Dios. Lo que vamos a proceder a refutar en esta sesión es lo que esgrimen los trinitarios con relación a Colosenses 1.15. Ellos sostienen que allí existe un genitivo de subordinación, pero en definitiva, como ya hemos demostrado contundentemente, el contexto evidencia que lo que hay es un genitivo partitivo. Pues claramente vemos un consenso unánime en este punto. Y simplemente vemos que el significado de Colosenses 1.15 está perfectamente acoplado a este contexto. Por ello, la palabra primogénito se explica desde su significado básico en toda su esencia, que Cristo es el primero y el más distinguido de lo que Dios creó, para posteriormente servirle como agente mediador en la creación. El contexto es uno solo y no se contradice, así que ya el contexto está claro. Ahora vamos a proceder a adentrarnos en este texto desde la óptica gramatical y el uso bíblico de la palabra primogénito. La expresión primogénito de toda creación es un genitivo partitivo. La palabra primogénito tiene el valor intrínseco de pertenencia a un grupo o categoría, es decir, que tiene el matiz léxico de que forma parte de un grupo, además de tener inherente dos matices más, el de preeminencia y el de primero en secuencia. Aquí en estos ejemplos que se presentan se puede ver perfectamente estos tres matices característicos de la palabra primogénito, tanto en su uso básico como figurado, el de pertenencia a un grupo, de primacía y el de primero en secuencia. En estos dos últimos ejemplos, Jesús es el primero en resucitar, siendo parte de aquellos que resucitan como el primero en resucitar y el más preeminente de ellos. Así que como bien podemos ver con tan solo estos ejemplos en contextos diferentes, no podemos poner en duda el matiz intrínseco que carga la palabra primogénito, el matiz de parte de pertenencia a un grupo, el de primero en secuencia y el de primero en jerarquía. Esto, a su vez, destruye la obsesión trinitaria de querer eliminar a uno de los matices intrínsecos de la palabra primogénito. Y es que de hecho no se entiende el porqué de su negativa. Si es que justo en Colosenses 1.17 se puede ver que se conserva el matiz de primero en el tiempo, justo con las palabras Él es antes de todas las demás cosas. Así que el matiz secuencial está presente aun si se mirara desde la óptica trinitaria. Las dos objeciones trinitarias al respecto suelen ser que a veces un individuo puede perder los derechos de primogenitura, pero en estos casos lo que se pierde son los derechos de primogénito. Así que no tiene nada que ver con los matices mismos de la palabra en sí, pues ya en estos casos sería una cuestión solo de asignación, heredando los honores. Lo mismo sucede con el caso de quien sería un descendiente de David, porque aunque las palabras son dirigidas a David, su connotación es profética y se refiere a Jesús. Así que lo que parecen de conocer los trinitarios es que Dios establece a alguien en su reino que realmente sí es primogénito. Y aun si se mirara aplicándole solo el término a David, pues definitivamente lo que se hereda son los honores. Esto no implica que la palabra primogénito pierda sus matices originales. Lo cierto es que el uso general de la palabra primogénito en las escrituras es claro, porque vemos que mayoritariamente sus tres matices intrínsecos siempre están presentes, tanto en su uso básico como figurado. En otras palabras, esto pone de manifiesto que los tres aspectos de la palabra primogénito son el significado absoluto de la palabra. Y para precisamente cerrar este punto, vuelvo a presentar de nuevo estos dos ejemplos con el uso figurado, que manifiestan de forma inequívoca los tres matices de la palabra primogénito, y entre ellos el texto que nos concierne, Colosenses 1.15. El primogénito de los muertos. Pertenencia. Jesús hace parte de los resucitados. Apocalipsis 1.8, Colosenses 1.18. Secuencia. Es el primero en resucitar. Colosenses 1.18, 1 Corintios 15.20, 23. Preeminencia. Es el más preeminente de los resucitados. Colosenses 1.18, Apocalipsis 1.5. El primogénito de toda creación. Pertenencia.
Jesús forma parte de absolutamente todo lo que Dios creó. El punto cero de la creación, el primogénito, el primer ser al que Dios le dio la vida. Proverbios 8, 22, 23. Apocalipsis 3:14, Colosenses 1:15. Secuencia. Jesús es primero en secuencia, primero en el tiempo. Colosenses 1:17, Proverbios 8, 22, 23. Preeminencia. Jesús es el más preeminente de la creación de Dios. Colosenses 1:18, Apocalipsis 1:5. Así que estos tres matices característicos de la palabra primogénito están perfectamente presentes en Colosenses 1:15. Y esto sencillamente es incuestionable. Además, no hay ningún ejemplo en las escrituras donde la palabra primogénito esté asociada a un genitivo plural, morfológico o semántico que no sea un genitivo partitivo. Por lo tanto, tanto por el contexto unánime como por la estructura gramatical, primogénito de toda creación indudablemente coloca a Jesús dentro del grupo de lo creado, como el primero y más preeminente de lo que Dios creó. Y a continuación viene algo que termina de destruir la falsa premisa trinitaria. Jesús como agente instrumental, no causa última. La idea de que primogénito significa preeminente como originador, causa y fuente última contradice otro aspecto fundamental del contexto. En el papel que tiene Jesús en la creación de su Padre, Jesús no es la fuente o causa de la creación. El Padre es la fuente absoluta, la causa última de donde todo procede. Y esto se explica perfectamente en las Escrituras, donde se utiliza mucho la preposición ex para expresar que el Padre es nuestra fuente. Mientras tanto, Jesús es presentado como el instrumento o medio a través del cual el Padre obra, utilizando la preposición dia, que rige un genitivo e indica medio, no causa. Así usted verá esta distinción exacta en más de un texto que destaca a Jesús como la agente instrumental, no la causa última. Por eso, en textos como estos, una verdadera traducción debe decir con precisión, como por ejemplo en Juan 1:10, que el mundo fue creado a través de él y no por él, siguiendo perfectamente el hilo contextual. Así que, por esta verdad tan clara, Colosenses 1:15 no puede ser considerado para nada un genitivo de subordinación, porque Jesús no es el causante originador de la creación. Lo que podemos ver es que una vez el Padre crea a su Hijo, este procede a ayudar a su Padre como un arquitecto que trabaja bajo la fuente absoluta. Es decir, la Biblia no presenta al Hijo como el que genera la creación, sino como el que trabaja bajo el poder que proviene de Dios, dándole forma a las cosas. Por eso Jesús no es catalogado como un co-creador o segunda fuente emanadora, sino como un agente mediador en la creación de Dios. Por eso la patente de la creación, tanto Jesús como los apóstoles, se le atribuyen exclusivamente al Padre, el Dios ingénito y absoluto, el núcleo de donde todo procede. Así que, tanto por el contexto como por la gramática, no hay ninguna duda de que Cristo existe por su Padre, y claramente su existencia tiene un punto de partida claramente definido. Cristo es el principio absoluto. Dios lo creó primero como el comienzo de sus obras y para el propósito de toda la creación. Ahora bien, para cerrar con broche de oro, pues tenemos el caso de la subordinación eterna del Logos hacia su Padre. Y como contentillo de consuelo y de simplemente de negación a la verdad, los trinitarios solo dicen que eso es una cuestión de roles y de subordinación funcional, económica y temporal. Pero sencillamente la llamada subordinación funcional a la que ellos tratan de aferrarse es totalmente inconsistente. Los que sostienen tal tesis dicen que Cristo está subordinado al Padre a partir de su kenosis. Y esto es totalmente falso porque simplemente Cristo, desde que llegó a existir por Dios, ha estado subordinado al Padre desde antes de su kenosis. Por ejemplo, Filipenses 2:6 es clave para que entiendan que Cristo jamás ha considerado usurpar la posición soberana de su Padre. Sencillamente no pueden desviar el verdadero significado de la palabra arpagmon, arrebatar, robar, usurpar, en Filipenses 2:6.
Y en Juan 3:16 se evidencia esta soberanía y diferencia del que envía y es enviado. Y obviamente, asimismo, en su kenosis evidenciamos la subordinación de Jesús hacia su Padre. Juan 14:28. Igualmente, nuestro Señor Jesús en la actualidad sigue subordinado al Padre. La posición del Padre como Dios soberano no tiene variación. Pero lo más categórico e irrefutable es que Cristo siempre estará subordinado al Padre para siempre. 1 Corintios 15:28. Y por favor, señores trinitarios, claramente esto no tiene otra explicación sino subordinación ontológica y no funcional. Y obviamente por la sencilla razón que ya estamos mostrando contundentemente aquí, que Cristo existe por el Padre, con un claro punto de partida plenamente definido. Así que la primera cláusula, la cláusula A, ya queda totalmente clara.